Bueno, buenas noches, amados hermanos, amigos. Dios los bendiga grandemente una vez más. Hoy, diciembre 6, 2022, nos encontramos aquí gozosos para la gloria de Dios. Y hoy tenemos otro temazo, como decimos por acá, de la liberación. Tiene que ver con la liberación, el rescate. Continuamos con el discipulado, que es importante para todos. Ya hay 54 videos, gracias a todos ustedes, los que nos ayudan y participan, a los pastores, maestros, a todos le damos gracias por el tiempo que están tomando. Y de verdad que este proyecto empezó en octubre y ya vamos en diciembre y se ha trabajado arduamente en medio de enfermedades y todo, porque hasta algunos se enfermó, pero estamos aquí y seguimos perseverando para la gloria de Dios. Es un gran gozo saber que nosotros no somos de los que tiramos la toalla rápidamente, seguimos adelante. Bueno, vamos a hablar de la liberación, de los sinónimos, lo que se quita, el quitamiento, la libertad, el rescate, desencarcelamiento o una escarcelación, libertad, soltar, una acción de poner en libertad, una carta o recibo que se da a un deudor liberado, libre de una cuenta. Bueno, hay algunos que dicen que se liberaron de sus matrimonios y se divorciaron, ¿sí? Se liberaron de una cuenta que tenían pendiente. En el caso de nosotros, liberados de un juicio penal, hallado o no hallado culpable, porque alguien pagó por la deuda para liberarnos. Gloria a Dios. Alguien tiene que estar disponible para ser liberado. Querer ser libre de la deuda o de una falta, o querer o desear liberarse. Liberar es libertar, librar, poner en libertad, salir de un barranco, sacudirse o sacudir el yugo, quitar un peso de encima de culpabilidad, tener una conciencia limpia, libre de pecado. Amén, hermanos. Soltar algo que nos esclaviza. Entonces es un tema súper interesante, ¿sí? Pero primero yo quería decirle, amados hermanos, que fue por gracia que a mí el Señor me rescató, me salvó, me liberó. Gloria a Dios. En Marcos 16:45, Jesús dijo: vine para liberar a la gente que es esclava del pecado. Bueno, yo era un esclavo del pecado, yo no sé usted, pero yo sí era un esclavo del pecado, no podía dejarlo. Y dice el Señor, dijo el Señor, y para lograrlo pagaré con mi vida. Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos, por una multitud de personas. No todos van a ser rescatados, entendemos, porque si todos fuéramos rescatados, entonces Jesús no tenía que haber muerto en la cruz. Así es, amados hermanos. Él no tenía que haber dado su vida en pago por esta libertad que ahora nosotros gozamos. La traducción del lenguaje actual dice: vine para liberar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida. O sea que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, él decía que él era el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios vino a pagar con su vida
para que nosotros tuviéramos una nueva vida, que es la llamada vida eterna. O sea que ahora gozamos, porque tenemos esperanza de seguir esta vida eterna. Entendiendo la liberación, porque el que da vida es el Espíritu de Dios. Romanos 8, 1 al 22, por ahí, lo pueden leer, no sé si lo voy a cubrir todo. Los que vivimos unidos a Jesucristo, ya no seremos castigados, hermanos. O sea, ya no tenemos una deuda pendiente. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andamos conforme a la carne, sino ahora andamos conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Sí, amén, hermanos. Alguien diga amén por allá. Amén, dijeron por allá. O sea que ya no hay ninguna condenación. Ya no hay culpa para nosotros. Pero eso no quiere decir que ahora nos vamos a ir otra vez a revolcarnos en el lodo. Porque el pecado nunca se puede o se podrá vencer según nuestras propias fuerzas o por esfuerzos religiosos, ¿sí? Como pidiéndole a santos, a vírgenes, a estatuas que nos perdonen los pecados. Esa no es la manera de que Cristo vino a salvarnos. Ya entendemos que entonces la vida viene de Cristo por medio del Espíritu Santo, por supuesto. Juan 16, 13 al 14. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Dijo el Señor, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que si escuchamos al Espíritu Santo, es igual, estamos escuchando a Dios. Los que creen en Jesús reciben su Santo Espíritu entonces para testificar acerca de Él. Amén, amén, amados hermanos. Somos sellados por su Santo Espíritu. Es que el Espíritu Santo nos cambia, nos hace una nueva criatura en Cristo. El día de la expiación en el Antiguo Testamento, un día solemne que los israelitas celebraban, el 10º día del 7º mes, Tishri, durante ese día observaban un estricto ayuno. Los detalles de esta ceremonia se narran en el libro de Levítico, capítulo 16, si ustedes quieren extender este estudio, amados hermanos. Lo pueden buscar luego y examinarlo. Recuerden, Levítico 16. El sacrificio del buey y del macho cabrío, el rociado de su sangre y el envío de otro macho cabrío al desierto, que eso lo estudiamos alguna vez, yo recuerdo, fuera del campamento eran ceremonias de reconciliación entre el Dios bondadoso y el pecador confesante. Así era que trataban ellos de deshacerse o de liberarse del pecado. En el libro a los Hebreos encontramos la interpretación cristiana de estos sacrificios a la luz de la expiación hecha por Cristo.
También lo pueden leer en el libro de Hebreos, capítulo 9 al 10. Una comparación, amados amigos y hermanos, del nuevo pacto y el viejo. Gloria a Dios. Usted puede comparar todo lo que está escrito acerca de cómo era el antiguo pacto y cómo es el nuevo ahora. Cómo es que recibimos la libertad o ese escarcelamiento, o cómo fue que ahora somos libres para vivir y amar al Señor, para alabar al Señor. Gloria a Dios. La libertad es una condición que todos necesitamos, tanto como un grupo, en iglesia, en cualquier grupo de este mundo, en la humanidad. Como también es necesario que necesitamos esa libertad individual, personal, para no tener culpa. En Éxodo 6:6, el Señor Dios los quiso liberar. Le dijo: así que ve y diles a los israelitas que yo, su Dios, los voy a sacar, los voy a liberar de Egipto, y que los haré descansar de los trabajos tan pesados que ahora tienen que hacer. Los llevaré al país que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que ahora en adelante será de ustedes, la tierra prometida. Así sabrán que yo fui quien los libró de su esclavitud en Egipto, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Pero a los egipcios los castigaré con mi gran poder. Todo esto lo haré porque yo soy el Dios de ustedes. Gloria a Dios. O sea, Dios quiere liberarnos. Es el Dios de nosotros, si lo buscamos con el corazón. Y Dios también quiere liberar a todos los creyentes. Gálatas 5:1. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud. Jesucristo, amados, nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Como discípulos sabemos, reconocemos que hay un Dios que libera, que nos ha sacado de una opresión donde no teníamos esperanza, hermanos. Libres de la culpa del pecado, de la maldición de la ley, del juicio. Ahora tenemos libertad para amar y servir a Dios como verdaderos discípulos que somos. O sea que nadie nos tiene que detener, hermanos. Nosotros estamos libres de juicio. Tenemos libertad y hemos sido sacados de la maldición de la ley. Pero ahora, dice Romanos 6, 18, 22, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos. Ahora somos, ¿qué? Siervos de la justicia. Porque una cosa reemplaza a la otra. Si antes hacíamos el mal y estábamos ocupados haciendo el mal, ahora estamos ocupados, hermanos, haciendo el bien. Gloria a Dios. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ustedes ofrecían los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad, más y más a la condenación y más al borde del precipicio del lago de fuego.
Pero ahora usen eso mismo, ese cuerpo, ofrézcanlo ahora para servir a la justicia, que ahora esta lleva al bien, a la santidad. Es diferente, hermanos. O sea, una cosa dirige al mal y la otra cosa es opuesta completamente. 180 grados opuestos. O vas por el camino correcto o vas por el camino de la perdición. Cuando ustedes, dice el 20, por ahí más o menos, parafraseando, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué frutos cosechaban entonces? Cosas que ahora le avergüenzan y que conducen a la muerte. El pecado conduce a la muerte. Y todos estábamos muertos espiritualmente, hasta que el Señor le plació darnos vida, de liberarnos de ese estilo de vida que no conducía a nada bueno, usando el cuerpo para nosotros, el cuerpo nuestro, para terminar de pervertir, haciéndose maldad por todo lado. O sea, colaborando con la maldad. Pero ya ustedes, amados hermanos, ya ustedes son libres. Ya ustedes no tienen que, ya no andamos nosotros en nada de la maldad. Ahora estamos en la iglesia. Es diferente, ¿verdad? Porque ahora nos dedicamos a ser discípulos. Ahora no somos, ya pasamos de creyentes a discípulos. Porque el Señor nos liberó, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Porque es la verdad la que nos hace libres, que es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que si el Hijo los libera o los libertare, serán ustedes verdaderamente libres. Juan 8:36 y Juan 8:32. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, esta es como una pequeña introducción para entrar en el tema. Este tema va a estar súper interesante y espero que no se lo pierda o que tenga el tiempo para repasarlo. No sé cuánto tiempo vamos a estar aquí, pero a lo mejor va a ser 2 partes. La verdad que no sé en este momento. Hablamos de liberar, libertar, librar, poner en libertad, salir de un barranco, excarcelación. Estábamos presos. Las cadenas se rompen. Ahora estamos libres para amar y adorar, para servir al Señor. Es diferente, ¿sí? O sea, ya nada de... ¿Quién nos va a parar ahora? Nadie puede pararnos. Tenemos que entender, primeramente, amados amigos y hermanos, que los pecadores no viven bajo la luz. Ellos viven bajo las tinieblas, bajo la oscuridad. Nosotros tenemos la luz. Ellos viven las tinieblas, bajo el poder del enemigo. Y Satanás, o sea, Satanás, el príncipe de este mundo, y sus demonios. Por eso, aunque traten el mundo en su oscuridad, nunca el mundo podrá hacer el bien sin tener a Jesús en su corazón, porque solamente puede practicar el mal. Este mundo sin Jesús vive dominado por el pecado, por la oscuridad. ¿Correcto, hermanos? Amén. Está enfermo. Este mundo está enfermo. El que no tiene paz. Hoy venía escuchando, hermano, unos predicadores hablando acerca del matrimonio, ¿sí? Y el secreto del matrimonio. Y decían, había una pareja que ellos se sabían comprender. Y la razón era porque ambos le daban lugar primeramente al Espíritu Santo.
Si el Espíritu Santo está ahí constantemente en tu vida, tú estás caminando en el Espíritu, tú no tienes tiempo para argumentar, porque el que manda es el Espíritu Santo. Tú no tienes deseos de nada. Todo lo tuyo es sí, sí, lo que Dios quiera. Y gloria a Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Estar bien. Pero en el momento de que tú te opones a la autoridad o te opones porque son tus propios deseos, metes la carne y la carne te produce ansiedad, te produce, a mí me produce asco. ¿Por qué? Porque es muerte, te conduce a la muerte. La carne te enferma, hermano. Te puede enfermar. ¿Por qué? Porque la carne es los deseos, tu cuerpo. Tú quieres usar tu cuerpo para llevar a cabo tus actividades. Y no son tus actividades las que tienes que llevar a cabo, sino son las actividades de Cristo. Nosotros estamos aquí, un equipo de trabajo, discípulos, discipulándolos. Pero en el momento de que alguno de nosotros abandona, entonces como que se siente como que, wow, mira, qué lástima. Hemos estado trabajando en equipo y ahora uno se salió del espíritu y se fue a la carne, porque no le pareció que tenía que ser discípulo. O sea, no quiso más compromiso. Se quería sentar atrás en la banca, no quería participar. Nosotros los discípulos estamos vivos, ansiosos de que se practique la justicia de Dios y el amor de Dios, por supuesto. Es Dios, por su infinita misericordia, que nos libra del dominio de la oscuridad y nos traslada al reino de su amado Hijo. Nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Nosotros estamos en otro nivel. No es que seamos mejor que nadie, hermanos, pero somos hijos de Dios. Me gustó algo que dijo el pastor maestro Olman, Chinchilla. Dijo que muchos se llaman cristianos, pero realmente nosotros, aunque nos llamamos cristianos, ¿sí? Porque es normal que nos digan cristianos, pero nosotros somos hijos de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es mejor, ser cristiano o ser hijo de Dios? Hijo de Dios, por supuesto. La familia de Dios. Porque hay muchos que se llaman cristianos. No sé dónde andan esta noche por acá. Si andan por aquí o quién sabe si se están discipulando o no, ojalá. Pero hay muchos que dicen que son cristianos. Cualquiera cógese. Pero decir que tú eres hijo de Dios, todos creación de Dios. Pero hijos de Dios, los hijos de Dios se hacen, hermanos. O nos hacemos hijos de Dios. O sea, conocemos a nuestro Padre. Porque Él es el que nos traslada. Su infinita misericordia nos traslada al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, o sea, el perdón de pecados. Colosenses 1:13 al 14. Aquí tengo de la TLA. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Aquí lo volvemos a entender. Por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Nos ha librado o liberado de la potestad del yugo de las tinieblas, porque el que está bajo las tinieblas no puede dejar de pecar. Así éramos nosotros antes. Solamente Dios poderoso hizo esto posible en la cruz para librarnos del pecado. Por eso es que es tan importante cuando hablamos siempre de Jesús y la cruz, lo que Él hizo en la cruz, porque todo pasó ahí. Si no hubiese cruz, entonces no hay perdón de pecados, no hay sangre derramada. El poder de la cruz, en medio para ser trasladado al reino de Cristo, es la cruz entonces.
Porque Cristo es la fuente. Pero todos tenemos que venir a la cruz. Ojalá ya lo podamos entender. De nuevo, por la sangre de Cristo derramada en la cruz, tenemos redención entonces. En la cruz el Señor Jesús rompió el poder del pecado y se llevó su culpa. Romanos 6:6, también si lo quiere ver. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos puede gobernar. El que peca es porque quiere. El que anda borracho es porque quiere. El que se droga es porque quiere. Y destroza un montón de familias. El que es infiel es porque quiere. El que es nadie, Dios no lo manda a ser así. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna, es que no nos puede gobernar. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén, hermanos. La redención se refiere a la expiación de Jesucristo y al hecho que nos liberó del pecado en la cruz. La expiación redime a todo el género humano que se arrepienta de sus pecados y acepte al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. O sea, porque acepta el sacrificio que Él hizo en la cruz. Por eso es importante nosotros como discípulos, amados hermanos, saber lo que pasó en la cruz. Figúrese, eso es lo más importante de todo. Porque los que tengan fe en Jesucristo vivirán para siempre. O sea, esta es la vida eterna. Y también son redimidos de la muerte espiritual. O sea, de muertos espiritualmente pasaron a vivir espiritualmente. Es una nueva vida. Ahora, ¿qué incluye la redención? Bueno, la redención incluye el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, la vida eterna. Dice Efesios 1:7, en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. O sea, todo está escrito, hermano. Esto podría ser complicado entenderlo para alguien que está empezando, pero para nosotros, como discípulos, ya no debería. Debería más o menos tener una buena idea de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz para salvarnos. Porque Él es el refugio, Él es el remedio, Él es el único recurso para poder liberarnos del enemigo. El hombre necesita salir de esa pobreza espiritual. Por eso es nacer de nuevo. Ser liberado del enemigo. Porque la plenitud del Evangelio de Jesucristo, su propósito es resucitar a los muertos, a los que están muertos espiritualmente, vencer la muerte y darle vida eterna, así como ha hecho con nosotros, gloria al Señor. Amén. Venció la muerte en cada creyente. Él venció la muerte por cada creyente tiene la promesa de la vida eterna.
Y todo incluye la creación, la caída y la expiación. Además, incluye las leyes, las ordenanzas y doctrinas que Dios ha querido darnos a nosotros para que podamos vivir una vida victoriosa. Amén, hermanos. Así es. Gloria a Dios. Todo está escrito. El que no anda en gozo, el que no anda feliz, no importa si usted está enfermo, usted se está riendo porque usted sabe quién tiene en su corazón, usted sabe quién vive. Usted no anda deprimido, usted no anda adorando ídolos, usted no anda de callejero por ahí haciendo cosas que hacen los que están muertos espiritualmente. Su agenda es diferente, es que tiene que ser diferente. La agenda de un discípulo no es la misma de un creyente que se acaba de convertir. El que se acaba de convertir tiene que empezar a conocer todas estas cosas, pero ya nosotros estamos hablando aquí con discípulos que tienen algún entendimiento ya llevamos 2 meses hablando de discipulado. Entonces, volviendo, la expiación es la eliminación del castigo de Dios como consecuencia del pecado, mediante el sacrificio perfecto de Jesucristo. El Antiguo Testamento, el Antiguo animales, sangre de animales no sirvió, hermanos. Eso no sirvió. Tuvo que venir el Hijo de Dios para salvarnos. Romanos 3:25. Por ahí más o menos. O si usted quiere leer Romanos 3:21 al 31, Cristo sufrió nuestro castigo. ¿Sí? Pagó por la deuda. Nos liberó de esa deuda que teníamos pendiente. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas que aceptan a Jesús son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. O sea, la sangre de Cristo no fue derramada, amado amigo y hermano, en vano. Ellos eres Dios. Él sabe lo que está haciendo. Los que no sabemos somos nosotros. Los que necesitamos a Dios somos nosotros, amados hermanos. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Una vez, sí, eliminó. Solamente dejó 8 personas cuando el arca de Noé. Pero después él tuvo compasión. Si no, hubiese eliminado, quién sabe, a todo el mundo. Y si hubiese acabado esto, no estuviéramos aquí nosotros hablando. Entonces, analicemos un poquito el pecado. Sabemos que es la transgresión. Que el pecado es, entonces, una acción voluntaria. O sea, si usted sabe hacer lo bueno, ¿por qué hacemos lo malo? Pregúntese. Si usted sabe que adicciones son malas, ¿por qué usted le permite a su cuerpo que fume o tome o haga cosas que no son apropiadas? Que son pecados, por decir. Si usted es templo del Espíritu Santo. Entonces, el pecado es un descarrio o una desviación de la verdad. El que anda en pecado anda descarriado. Porque aún en la iglesia hay gente que anda descarriada. Muchos se van y dicen porque no los trataron bien,
porque le hablaron mucho de pecado. Ellos querían hacer otra cosa, querían vivir en el pecado. Entonces, ¿quién entiende a todas estas personas? Ya deberían ser maestros más bien, en lugar de estarse quejando ahí como bebés. Ellos son los que eligen irse. No, porque me miraron mal, porque me hablaron de pecado, porque no me hablan con amor. O sea, no podemos ser víctimas de decir, no, porque es que, sí, mire hermano, tenemos una iglesia donde se habla palabra y palabra y palabra de Dios. Démosle las gracias al Señor, gloria a Dios, que ha puesto esto en algunos de nosotros, en nuestros corazones, para glorificar su palabra, su nombre, porque de eso es que se trata, de que todos nos santifiquemos, de que todos busquemos que tengamos una vida gozosa, siendo buenos discípulos de Cristo. El doctor ayer me puse a hablar, él me preguntó que qué religión era yo. Yo cuando ya me preguntan qué religión, yo no soy de ninguna religión. Entonces, le estaba yo comentando acerca del discipulado. Y él me preguntó, ¿y qué es eso del discipulado? ¿Qué quiere decir discípulos de Jesucristo? Bueno, somos los seguidores, los que queremos hacer su voluntad. Él es nuestro Señor y Salvador. Y traté de explicarle. Él dice que lee la Biblia de vez en cuando, pero realmente él no sabe, o sea, no ha nacido de nuevo. Y él dice, lo que yo sé de la religión es lo que me enseñaron mis padres. Y yo le pregunté, doctor, ¿qué piensa usted todo el día? ¿En qué piensa? Bueno, en mi trabajo, en los pacientes, en ayudar a la gente, a hacer el bien, porque Dios me dice que haga el bien. Yo le digo, usted le falta algo, le falta algo más. Pero como estaba tan apurado, dije, bueno, doctor, vamos a tener que irnos a tomar un café por ahí un día, que usted tenga calma, porque usted anda muy apurado para salvarse. Anda muy, claro, tiene cliente, ¿cómo se llama? Paciente esperando, entonces hay que respetar también eso. Pero él ya sabe, ya le di 3 tratados más. La otra vez que lo fui a ver, hace 2 semanas, le di el librito de Romanos. Y ahí le digo, yo quiero ser su amigo, doctor, para que usted me instruya en las cosas de salud exteriores. Pero yo le puedo ayudar con lo interior, porque hay un corazón que hay que sanar, hay un corazón que hay que cambiar. Bueno, son conversaciones que uno le está hablando a un muerto y el muerto no va a saber qué uno está diciendo de todas maneras. Pero bueno, Dios nos da la oportunidad de hablar con estas personas súper ocupadas, profesionales. Ellos son profesionales en las cosas de aquí abajo, pero nosotros somos profesionales en las cosas que da vida, las que nos lleva al cielo. Amén, hermanos. Entonces, analizando el pecado, dijimos que es un descarrio o una desviación de la verdad, errarle al blanco, y eso es una acción voluntaria. No podemos culpar a nadie por nuestra manera de vivir, ni siquiera a nuestro estado mental o físico. Cada persona escoge hacer lo equivocado. La sociedad no tiene la culpa que usted imite lo malo. La sociedad puede tener cosas bonitas para que usted imite las cosas bonitas, pero usted se va a ir por lo malo. Lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Por más morales que queramos sentirnos o querer aparentar, porque hay muchas personas que aparentan ser muy buenos, pero eso no los lleva a la salvación. Primera de Juan 1, 8 al 10. Si dijéramos que no tenemos una naturaleza pecaminosa, o sea que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. La verdad
no puede morar en una naturaleza pecaminosa. O sea, la verdad hay que invitarla a vivir con nosotros, hermanos. Por eso, el que es santo confiesa que el Señor es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El que conoce, el que ha sido perdonado, el que camina en espíritu, puede hablar así, tranquilamente, confesar que el Señor es fiel para perdonar al más vil pecador. Porque todo el pecado fue remitido, cancelado y quitado por las demandas de la ley santa de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Allá en el cielo, dice en el libro de Apocalipsis, nada inmundo, hermano, va a poder entrar. Así que tenemos que limpiarnos. Porque el que no está inscrito en el libro de la vida, hermanos, no va a poder entrar. ¿Qué hay que hacer para escribirse, para estar inscrito en el libro de la vida? Bueno, deshacerse del pecado, aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Mire, todos estos temas nos pueden ayudar a nosotros como discípulos a recordar que solo en Jesús, el Hijo del Hombre, hay salvación. Tenemos que venir a Él. Y el Padre nos va a perdonar. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Y el que recibe al Hijo recibe el Espíritu Santo también, para poder vencer el pecado. Porque los pecadores quebrantan la ley santa de Dios. Por eso, si decimos que no hemos pecado o que no tenemos una naturaleza pecaminosa, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros podemos saber cuando alguien dice, no, es que yo no peco, yo soy buena persona, yo hago buenas obras. Ya no, este señor no va para ningún lado. Ya se sabe que no lee la Biblia. Pero nosotros debemos tener un buen entendimiento de la palabra de Dios. Pero también tenemos que saber que necesitamos perfeccionarnos y que constantemente dependemos de la ayuda de Dios. La liberación de nuestros pecados es el perdón entonces. Amén, hermanos. Porque el pago final por el pecado es la muerte. 6:23 Romanos. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. A través del perdón de nuestros pecados, pero hay una condición. Y la condición, amados hermanos, y ya casi terminamos, es cuando creemos. Porque Dios entonces nos resucita a una nueva vida. O sea, nos hace partícipe del reino de los cielos. Nos adopta a su familia como hijos, que es las buenas noticias. Recibir a Cristo, hermano, es lo más glorioso que podemos hacer. La mejor decisión de la vida es aceptar a Jesús, porque Él nos libera de toda culpa y de toda maldad. Si tu trabajo fue pecar en esta vida y nunca te arrepentiste ante el Hijo de Dios, sigues culpable. Porque tu pago o tu cosecha, o lo que has cosechado o lo que has sembrado en esta vida, es la muerte. Eso también es conocido como el salario. Eso fue lo que te ganaste por venir a esta vida y nunca arrepentiste de tus pecados. O sea, lo que tú siembras, tú cosechas. Y si no aceptaste el sacrificio, entonces ese es el resultado de tu maldad.
como pecaste repetidamente y no paraste, te ganaste entonces la pena de muerte, que es el castigo eterno en un lugar llamado infierno, lago de fuego. Y lo peor es que vas a ser atormentado por toda tu vida. Pero por eso tenemos las buenas noticias de la salvación de las almas. El Padre ofrece a su Hijo para liberarnos del fuego eterno, para que escapemos del castigo eterno por nuestros pecados. El Padre y el Hijo nos da la posibilidad gratuitamente de tener una relación, una amistad con Él y gozar de esa promesa, de esa esperanza, de una vida eterna gloriosa, sin castigo, quitarnos o liberarnos de la condenación de esa deuda fea que teníamos. Amén, hermanos. Terminamos con esto diciendo que la solución, entonces, para la liberación completa de cualquier alma es el Hijo, porque el Hijo sirve como puente sobre el abismo del pecado que nos ha separado de la gloria de Dios, el Padre. Así que el Hijo pone la cruz para que nosotros podamos pasar al otro lado y ser libres para siempre. Gloria a Dios, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente y nos vemos en una próxima, el jueves, si Dios lo permite, y continuamos. Amén, hermanos. Muchas bendiciones.